Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Una vida esquizofrénica y bienvenidos al Plan de Trabajo 2026. Recuerden que los diciembres de cada año yo suelo hacer los cierres de los programas o los planes de trabajo para para el año siguiente, ¿no? Se está acabando 2025 y pues empezaría este tema del 2026. Empezaría el plan de trabajo. Resulta que según mi horario, según el horario que tengo en esta aplicación de Notion, el día de hoy se hace el cierre 2025 o plan de trabajo 2025-26 de una vida esquizofrénica. Este año no hubo tantos streams de una vida esquizofrénica porque me quería alejar un poco del tema de la salud mental. Sin embargo, suelo retornar, suelo devolverme a estos temas de salud mental. ¿Qué es una vida esquizofrénica para la persona que pueda llegar a estar pensando este tipo a qué se refiere con una vida esquizofrénica? Bueno, primero contar un poquito de mi historia, tan poquito que será simplemente un par de frases. Primero, tengo una enfermedad mental que se llama esquizofrenia paranoide. Segundo, una vida esquizofrénica es contar cómo vivo yo con esta enfermedad de la esquizofrenia. Tercero, es un espacio donde hablamos de temas de salud y de temas específicamente de tema de salud mental. En el 2024, en el 2023 más o menos, ya llevo como un año desvinculado de de la fundación, de la Asociación de Personas y Familiares con Esquizofrenia, una asociación que hay en Colombia, una asociación privada donde se hacían charlas y yo venía a hablar de esas charlas que tenía de vez en cuando en, en esta asociación. Pero me desvinculé, pues me desvinculé no, sino que no volvieron a mandar información de los encuentros virtuales y pues me desinteresé de eso. Sin embargo, a partir del 2023 me surgió una duda, me empezó a surgir una duda y era qué pasaba con las personas que tienen enfermedades mentales y qué pasa con estas personas cuando están en una condición de vulnerabilidad, ¿sí? Cuando están en una situación de riesgo. ¿Qué tipo de riesgo? Sí, el riesgo económico, riesgo social, riesgo en salud, sí, Eh, que están en riesgo, ¿no? Soy de las personas que piensa que ahí afuera en el mundo hay muchas personas que tienen un problema de drogadicción porque tenían problemas de enfermedades mentales, conocieron las drogas y trataron de manera errónea solucionar el problema de su salud mental con estas drogas psicoactivas. ¿Sí? Incluso existe una correlación entre las personas que fuman sustancias psicoactivas, en este caso la marihuana, con la presencia de síntomas psicóticos y desarrollo de enfermedades eh, como la esquizofrenia
o de enfermedades psicóticas. Existe una correlación entre la marihuana y este desarrollo de estas enfermedades mentales. La cuestión es que sí, desde un tiempo para acá he venido pensando en qué pasa con estas personas que de alguna manera están en riesgo de perderlo todo o están en riesgo o son una carga emocional, una carga económica de la familia porque no tienen un trabajo, porque no, porque dependen económicamente de la familia. Y específicamente en el tema de la salud mental me he querido involucrar, eh, pues por ser una persona que tiene una enfermedad mental y que de alguna manera depende económicamente de la familia. La cuestión es que si bien no he hecho, o sea, el año pasado o este año que pasó, no he hecho muchas vidas esquizofrénicas, no he hecho muchos episodios de una vida esquizofrénica. eh, el tema es que para el 2026 tengo todo un plan de trabajo, quiero trabajar en este aspecto, ¿no? Entonces, eh, qué es lo que pretendo realizar para este 2026? Pretendo unificar o no unificar, sino mezclar ciertos programas que tengo en Twitch. Yo realizo transmisiones en vivo casi todos los días en Twitch. eh, y en Twitch tengo diferentes programas. Yo los llamo programas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el OBS, que es la plataforma que utilizo para transmitir en Twitch, hay una cosa que se llaman escenas y cada escena trae sus fuentes. Trae la fuente de la imagen de acá, la cámara esta, los mensajes que uno pueda colocar dentro de cada escena, ¿no? El hecho es que lo que yo llamo programas son diferentes escenas que utilizo en mis transmisiones en Twitch. Entre esas escenas está lo que son registros, una vida esquizofrénica, Operación Fénix, tiempo de estudio, mural de memorias, todo este tema de todo este tema de las escenas. Resulta que pienso unificar varios proyectos, varias de estas escenas. Por ejemplo, tiempo de estudio es las lecturas que suelo realizar en vivo y en directo. Tiempo de estudio son las lecturas que suelo realizar en vivo y en directo. En este caso, lecturas que tienen que ver con el informe de la Comisión de la Verdad, una comisión que buscaba esclarecer y buscaba documentar el tema del conflicto armado en Colombia, conflicto interno armado en Colombia. Y pues estamos leyendo los informes de la Comisión de la Verdad. Sin embargo, a partir del 2026, Tiempo de Estudio también va a tener una sección en la cual se va a empezar a leer información que contribuya a el programa de Una vida esquizofrénica y el programa de Operación Fénix. ¿Qué es esta información?
es la información que contenga la página de Internet de la Secretaría Distrital de Integración Social, Secretaría de Integración Social eh, eh, de la alcaldía, ¿sí? Esta secretaría trabaja con las personas que tienen una vulnerabilidad económica o diferentes tipos de vulnerabilidad. Entre esos trabajan personas que tienen, que están en riesgo, ya sea de pobreza extrema o están en riesgo, ya sea de terminar en la calle o problemas de drogadicción, problemas de, de familias disfuncionales, etcétera. Trabaja con diferentes grupos de edad. Entonces están los niños, los adultos mayores, las personas con discapacidad, las personas con con drogadicción, las personas habitantes de calle, trabaja con todas estas personas que tienen, que están en riesgo eh, y trabaja en la integración de estas personas a la sociedad. Sí, o sea, pues su nombre lo indica, Secretaría de Integración Social. La idea es empezar a leer esta página de internet y empezar a estudiar o empezar a estudiar e investigar cómo la Secretaría de Integración Social, y no solo la Secretaría de Integración Social, sino todas aquellas instituciones que de alguna manera atienden a esta población vulnerable, cómo estas instituciones atienden la problemática de estas personas vulnerables. Sí, por eso en este idea, la idea de explorar la secretaría, la página de la Secretaría de Integración Social es buscar, se buscará la siguiente información. ¿Qué población atiende la Secretaría de Integración Social? Ya más o menos tenemos una idea que trabaja con infancia, con adolescencia, con adultos, con habitantes de calle, con personas con discapacidad, con personas en extrema pobreza, con personas de diferentes grupos de edad, con adultos mayores, pero que están en una situación de riesgo o se le ha vulnerado alguno de sus derechos fundamentales. Pero mi intención no es saber, o sea, mi intención es saber cómo estas instituciones trabajan con esa población. Mi intención no es trabajar con esta población, ¿sí? Pienso en un primer acercamiento que no quisiera trabajar con estas personas directamente por el tema mismo de que son realidades demasiado complejas que quizás no tenga las herramientas suficientes para afrontar estas realidades complejas. Lo que quiero saber es cómo esta población vulnerable o esta población que está en riesgo está siendo atendida por estas instituciones, sean instituciones públicas o sean instituciones privadas. Pero la idea es saber cómo se está atendiendo a esta población, ¿sí? Entonces, por eso la idea es eh, qué población atiende la Secretaría de Integración, cómo se atiende esta población, qué servicios ofrece la Secretaría de Integración, lugares de estos servicios, lugares de estos servicios, por ejemplo, comedores comunitarios. ¿Dónde están los comedores comunitarios? ¿Qué porcentaje de población eh, está vinculada a estos comedores comunitarios? Eh,
Y bueno, y hacer especial énfasis en el tema de hacer especial énfasis en el tema de la discapacidad, ¿sí? La discapacidad. La discapacidad o sea, las personas con discapacidades. No quisiera meterme ni con habitantes de calle, ni con población con problemas de drogadicción, ni población, sino con personas que tienen alguna dificultad y ni siquiera discapacidad, eh, ¿cómo llamarlo de alguna manera? Una discapacidad que sea incapacitante, ¿sí? Sé que la palabra de incapacidad es polémica, pero no quisiera de alguna manera trabajar con personas, o sea, eh, más que discapacidades, diría yo, con dificultades psicosociales o con dificultades en temas de salud mental, que pueden ser atendidas eh, con trabajo psicoterapéutico, con ayuda profesional, pero que de alguna manera son personas que están en esa delgada línea de entre la discapacidad y la no discapacidad, ¿sí? Pero bueno, o sea, todavía estoy por definir a esa población. Son personas que sí tienen un diagnóstico de una enfermedad mental, son personas que sí tienen algún grado de discapacidad, pero de alguna manera que si se llegase a atender a esta población y se llegase a atender a brindarle las herramientas necesarias a estas personas, pueden estas personas llegar a tener un grado de autonomía y un grado de, de independencia que les permita llevar una vida con normalidad o una vida tranquila, una vida mucho más tranquila. Pero como digo, no quiero atender, o sea, no quiero, o sea, la prioridad de este proyecto no es trabajar con estas personas, sino saber cómo estas instituciones están trabajando con estas personas, cómo se está atendiendo a esta población. Antes de ponerme a trabajar con estas personas, quisiera saber el contexto de cómo está siendo atendida esta población. Entonces, por eso la exploración de la página de internet de la Secretaría de Integración Social y no solo la Secretaría de Integración Social, porque claro, muchas de estas personas que tienen algún grado de riesgo de terminar no sé, en habitabilidad en calle, o de terminar en problemas de drogadicción, o de terminar en problemas serios de desarrollo de enfermedades de salud mental. eh, eh, y ahora se me olvidó lo que estaba diciendo. Pucha, me puse a pensar en otra cosa y se me olvidó. El tema es que, bueno, antes de ponerme a trabajar con esta población, lo que quiero saber es cómo se está atendiendo esta realidad de estas personas, cómo se está solucionando el problema o cómo se está buscando soluciones para mitigar este problema, para que este problema no sea tan grande. Eh, y, ya me acordé. El tema de todas este tipo de vulnerabilidades es que muchas de estas personas
que de alguna manera tienen este tipo de vulnerabilidades, eh, o son trabajadores informales o algún familiar de ellos es un trabajador informal que tiene que dedicarse a su trabajo informal para poder atender a esta población. Es decir, como son personas, entre comillas, dependientes, ¿sí? Entre comillas, dependientes, las personas con discapacidad, varias de estas personas con discapacidad son personas dependientes, o sea, dependen de algún familiar. Tener un trabajo, por ejemplo, una persona que necesita una atención 24 horas, ¿sí? Un ejemplo X, ¿sí? Tener un trabajo formal, cumplir un horario, cumplir un horario determinado y que o sea, cumplir ese horario determinado no le permite a esta persona en cualquier momento ausentarse de su trabajo para ir a chequear cómo está su familiar con discapacidad, ¿sí? Entonces, por un lado, ¿no? También he conocido casos de personas que llevaban una vida completamente normal, tenían un trabajo estable, su familiar enfermó, no tenían seguro, no tenían sistema de salud robusto y entonces terminaron trabajando de manera informal para atender al familiar que estaba en dificultad en su hogar. ¿Sí? O sea, eh, el familiar que era proveedor de alguna manera se enfermó y entonces el otro familiar tuvo que solventar, suplir la tarea que llevaba ese familiar de ser proveedor y entonces se dedicó al trabajo informal. Y por lo general es un adulto mayor. Es un adulto mayor que atiende a otro adulto mayor que está en condición de discapacidad, ¿sí? Pero entonces al ser un adulto mayor no lo contratan en ninguna parte, entonces decide emprender, entre comillas, sacar su puestico de arepas y dedicarse a la venta ambulante para llevar un dinero básico a su casa. ¿Sí? Aquí hay una vulneración de derechos bastante grandes, ¿no? El derecho, o sea, el tema de los adultos mayores trabajando, el tema de un adulto mayor, el tema de no tener el derecho al trabajo, porque no hay, o sea, porque ya no lo contratan en ninguna parte para trabajar. Entonces, el tema de las discapacidades, el tema de la vulnerabilidad, el tema de la salud mental, todo este tema está estrechamente relacionado también con el trabajo informal. Muchas personas que no tienen un trabajo, que tienen un trabajo informal, o cuentan con una discapacidad o cuentan con un familiar que tiene algún tipo de discapacidad. Entonces, ¿cómo se está atendiendo a esta población para dignificar su derecho al trabajo, para dignificar su derecho a la salud, para dignificar sus derechos, ¿sí? Pero quiero saber específicamente cómo se atiende a esta población, ¿sí? Que entonces por eso no solo es la Secretaría de Integración Social, sino que también es el IPES, que es la secretaría o la institución que atiende las problemáticas o trata de caracterizar a la población trabajadora informal, empezar a saber dentro de los trabajadores informales cuántas personas cuentan con un familiar con discapacidad, cuántas personas cuentan con un familiar eh,
enfermo, etcétera, cómo se atiende a esta población al no tener, al no te- al ser trabajador informal, cotizan a un sistema de salud digno o dependen del CISBEN, y si dependen del CISBEN, cómo se está atendiendo a esta población. Quiero saber prácticamente el panorama eh, de esta realidad de ahí afuera que afecta a las personas con algún tipo de discapacidad. Entonces, ese va a ser el plan de trabajo y como dije, va a estar vinculado también con temas de Operación Fénix, que Operación Fénix es la búsqueda de los ingresos, la búsqueda de los dineros, de los donativos o de las inversiones que se realicen en este proyecto o para este proyecto y bueno, sí, ese es prácticamente el plan de trabajo. Por eso digo que, entre comillas, están relacionados una cosa con la otra. Una vida esquizofrénica busca hablar de temas de salud mental. Por ejemplo, hablar de temas de salud mental. ¿Qué es otra cosa que va a estar disponible a partir de enero del 2026? Un stream mensual en el cual se habla de algún tema eh, de salud mental o de salud, ¿sí? Tratando de hacer énfasis en su mayoría en temas de salud mental. Por ejemplo, si se aborda el tema de la salud, por ejemplo, un familiar que tiene un problema de salud, pero la cuestión no sería conocer la realidad de esa persona que tiene ese problema de salud, sino cómo ese problema de salud afecta al núcleo familiar de esa persona y cómo esa persona, ese núcleo familiar afectado por las complicaciones de ese familiar enfermo por una enfermedad física, ¿sí? Lleva consecuencias psicológicas para esta familia, ¿sí? O sea, la idea es saber el panorama de, hey, cómo una enfermedad, cómo, cómo una enfermedad X, sea mental, sea física, si sea mental o física, cómo una enfermedad eh, deteriora o reestructura el núcleo familiar de una familia y cómo este o por ejemplo, cómo el trabajo informal potencializa los problemas de salud mental, ¿sí? Una persona que trabaja vendiendo arepas y está preocupado todas las noches porque no vendió las arepas suficientes para poder llevar el sustento a su casa y entonces, eh, sí, o sea, tiene que saltar matones de aquí para allá y así, y tratar de solucionar, de tapar un hueco con la arena del otro hueco y así sucesivamente. Y todo esto genera estrés que finalmente termina afectando a ese familiar que tiene o sea, a ese familiar cuidador o incluso al mismo, al mismo, a la misma persona afectada, ¿sí? Entonces quiero saber específicamente ese panorama. Inicialmente explorando la Secretaría de Integración Social, viendo cuáles son los servicios que ofrece la Secretaría de Integración y si está en las posibilidades, chequear dónde se está.
brindando esos servicios y a cuánta población se atiende dentro de esos servicios. Sí, o sea, porque, por ejemplo, la página de internet puede decir, por ejemplo, que hay, no sé, tantos centros que están atendiendo a población habitante de calle. Pero cuando uno se va a ver los lugares, o están sellados, o no están atendiendo a la población, o no están, o sea, no están brindando ese servicio, o ni siquiera existe, ¿no? Entonces, porque claro, la página puede decir, no, atendimos a miles de personas y cuando uno va a ver la realidad, esos miles de personas no están siendo atendidas. Entonces es una vulnerabilidad, una vulneración más de los derechos de estas personas. Entonces, pues la idea es entender ese panorama. Se va a hacer un stream mensual en el cual se va a hablar de temas de salud mental. Por ejemplo, para enero podría hacer una exploración y una búsqueda del tema de las enfermedades mentales más, más características en Colombia, ¿no? Por ejemplo, el tema de la depresión, ¿sí? Y saber estadísticas de personas que tienen depresión, cuántas personas están con un tratamiento, saber la realidad de en Colombia cómo estas enfermedades mentales están siendo atendidas. Entonces, ese es el plan de trabajo que finalmente pretendo realizar para el 2026. Como tal, no hay cierre de una vida esquizofrénica por el tema de que no se hicieron muchos streams este año. Entonces, la idea es, como se va a hacer un stream mensual de una vida esquizofrénica, mínimo un stream mensual de una vida esquizofrénica. Es decir, que para el 2020, para el plan de trabajo 2027 se tendría que hacer el cierre o se tendría que rendir cuentas de cómo se vivió el tema de eh, una vida esquizofrénica en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿sí? Y qué se logró de eso, ¿sí? Por ejemplo, si bien, no sé, o sea, no sé, o sea, todavía tengo que seguir estructurando este plan de trabajo para buscar vincularlo con el tema de las donaciones y de los recursos económicos que pretendo inyectar en este proyecto, eh, a través de las donaciones y toda esa vaina. Entonces, no sé, para el plan de trabajo de Operación Fénix 2027 o el cierre de 2026, si hablar si se logró financiar este proyecto, o si se logró vincular con una institución, o si se logró conseguir un trabajo relacionado con esto, sí, etcétera. Sí, pero bueno, todo eso se irá viendo en el 2026. Creo que no es nada más por mi parte, ya esto era pues básicamente lo que quería hablar en una vida esquizofrénica en el plan de trabajo 2026. Vamos a ver cómo sacamos adelante el plan y seguir trabajando en ese plan. Y bueno, muchísimas gracias por ver este contenido. Nos vemos pronto.